Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esto que es el resumen semanal de noticias parlamentarias por la pantalla de DTV, el periodismo en el Congreso. Yo soy Sofía Raimundes y en esta hora de información vamos a estar recorriendo los títulos más importantes de todo lo que sucedió durante esta semana en el Congreso de la Nación Argentina, en la Cámara Baja. Hubo muchísima actividad, hubo más de 10 comisiones, también tuvimos la visita presencial de ministros nacionales, un reconocimiento muy importante a una personalidad muy influyente y por supuesto un estandarte de nuestra cultura argentina. Y para hablar de todo eso comenzamos como siempre con los títulos. Comienza el último fin de semana largo turístico del año y promete romper todos los récords. Se espera que más de 4 millones de viajeros recorran nuestro territorio nacional, convirtiéndolo en el mejor fin de semana del año. Se estima también que este movimiento turístico sea superior al de los años de prepandemia para esta misma época del año, y en gran medida esto es posible gracias al programa Previaje, en el que más de 2,5 millones de personas sacaron su viaje. Avanza hacia la votación la ley que permitirá la producción industrial de la planta de cannabis. El proyecto de legalización del cáñamo que presentó el Ejecutivo, que ya tiene media sanción en Senado, obtuvo dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería. El ministro nacional, Matías Culfas, fue parte del debate en el Congreso y expresó que puede dar mucho potencial a la Argentina. Este proyecto podría votarse en la próxima sesión. El Congreso debatirá en diciembre los términos del acuerdo que el gobierno está negociando con el FMI. El ministro de Economía Nacional, Martín Guzmán, confirmó este viernes que el gobierno busca, en primer término, alcanzar un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional para luego someterlo al debate y a la aprobación del Poder Legislativo. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió a la vicepresidenta de Costa Rica. Fue en el marco de la jornada parlamentaria de líderes afroargentinas y afrodescendientes, donde el presidente de la Cámara Baja se reunió en el Salón de Honor con Epsi Campbell Barr. La vicepresidenta costarricense presentó un informe sobre la situación de los afrodescendientes en América Latina y destacó la aprobación de la Ley de Paridad en la Argentina. Primera reunión presencial de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el diputado Eduardo Valdés, sesionó y debatió el tratamiento de un proyecto de ley para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano dio dictamen a la Ley de Envases y se encamina a su aprobación en sesión. La propuesta que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados busca prevenir y reducir el impacto de los envases sobre el ambiente. También aspira a la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases, puestos en el mercado, y a la generación, de un sistema propio de recolección y reutilización. Distinguieron a Estela de Carlotto por su compromiso en la defensa de los derechos humanos. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recibió en la Cámara de Diputados la mención de honor Juan Bautista Alberdi por su compromiso en la defensa de los derechos humanos. Esta distinción constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas o por aportes que realcen los valores democráticos y republicanos.
Avanza en diputados un proyecto para dar tierras del Estado a agricultores familiares. La Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de acceso a la tierra, elaborado en base a propuestas de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura de las familias productoras que carezcan de tierra propia. Bueno, y te lo adelantábamos en los títulos, uno de los temas más importantes de esta semana es el fin de semana turístico, que es el último del año y que por supuesto espera tener muchísima afluencia dentro de todo nuestro territorio nacional, también obviamente propulsada por el proyecto, ¿no? El incentivo que se dio de parte del Ejecutivo, que es el previaje, que justamente fue dado por el Ministerio de Turismo y que devuelve entre un 50 y un 70% de todo lo que se gaste en aquellos argentinos y argentinas que decidan viajar dentro de todo nuestro territorio nacional. Ya hay muchísima expectativa porque los números indican que en algunos sectores de nuestro país hay una ocupación del 100% de la totalidad, como por ejemplo en Misiones, en las cataratas, en Posadas también, en las cataratas del Iguazú, en varias regiones de Córdoba y por supuesto de la costa atlántica. Por eso tenemos un tape para compartir con ustedes, porque el diputado del masismo, Ramiro Gutiérrez, se refirió justamente y habló sobre la situación económica y también la reactivación del turismo y decía lo siguiente. Hay una política de apertura, vino desde el Ministerio de Transporte y una acción muy fuerte del Ministerio de Turismo a través del previaje. Yo vengo de una región de los 800 kilómetros de costa. Hoy siempre lo digo, esta va a ser una temporada extraordinaria de un pie 42 para un zapato 35, así va a ser. No vas a encontrar un lugar. En Villa Gesell hay un cartelito típico que está puesto en la entrada que dice no alquila en la vía pública. Va a suceder, lo último que quede te lo van a ofrecer en la entrada y después no va a haber más nada. Yo hablé con Gustavo Barrera, su intendente, va a ser una temporada récord. Con previaje se está llegando hasta la carpa del balneario. Mirá hasta dónde ha calado la utilización del previaje. La temporada baja ha sido un éxito, no solo en los fines de semana como era antes, sino también en los días de semana. 20 minutos de espera en un restaurante para poder comer en temporada baja. Esto está sucediendo. Hemos recorrido hace muy poquito los emprendimientos gastronómicos. Todos están tomando gente y están produciendo ya en proporción a lo que piensan que van a vender en la temporada. Puntualmente en Gesell estuvimos en una fábrica de alfajores, estaba sobreestoqueando porque piensa que se va a quedar corto en lo que se van a llevar. Ojalá que eso así suceda, ojalá que el músculo económico pueda crecer, porque debajo de ese paraguas de las buenas relaciones económicas, de la inclusión, del poder trabajar, están todas nuestras expectativas como sociedad. Bueno, y hablando de la reactivación turística, también el diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió a esta situación y principalmente habló sobre los atractivos que tiene su provincia en cuanto al previaje y, por supuesto, a el cierre de lo que fue de fronteras durante el año pasado de COVID-19 y que muchos decidieron reconocer, ¿no?, estos atractivos como principales de su provincia, y decía lo siguiente. En Mendoza es un poquitín atípico por varias cosas. Primero porque como se abrió con antelación a otros destinos, como estuvo abierto, por ejemplo, el año pasado, en el 2020, ¿qué beneficio se ha tenido? Que no han cerrado por mucho tiempo los Aparhotel, han estado abiertos. Hay hoteles que sí cerraron un año porque no se aguantaban el costo fijo, etcétera, también los hay, pero digo en menor medida que en otras regiones que estuvieron cerradas mucho más tiempo. Entonces, y la otra cosa, al no poder salir del país, un cierto segmento turístico empezó a descubrir Mendoza a precios más accesibles cuando había poca oferta de esos servicios y no podía salir del país. O sea, una persona que veraneaba afuera, que iba a Miami y demás, empezó a buscar destinos locales como Mendoza
y empezó a ir ya el año pasado, o sea que eso no deterioró tanto la situación del turismo. Pero sí, el turismo no vive de los ABC1, de las personas de altos ingresos solamente, sino requiere de masividad, requiere de mayor, mucha gente de Buenos Aires, de Córdoba, que va al sur de la provincia de Mendoza o que va a la ciudad de Mendoza, se ha ido retrayendo y ahora está incipientemente apareciendo nuevamente. El contacto con Chile fue nulo, a pesar de que Mendoza tiene un intercambio con Chile muy grande, y de chilenos que vienen a Mendoza, ha sido nulo porque ha estado cerrada la frontera, han estado cerrados los aviones, han estado cerrado el transporte terrestre, con lo cual eso también ha deteriorado un poco la situación. Ahora, a partir del 1 de enero, Chile abre para poder venir a Mendoza e ir a Chile. Bueno, muchísima expectativa y por supuesto muy buenas proyecciones de cara a lo que va a ser este fin de semana turístico, el último del año, del 19 al 22 de diciembre y de noviembre, y seguramente los números se los vamos a contar la semana que viene. Ahora nos metemos de lleno con otro de los temas que adelantábamos en los títulos, porque esta semana hubo comisiones presenciales y una muy importante fue la de Agricultura y Ganadería, que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo Nacional, Matías Culfas, y trató principalmente, la aprobación del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para justamente potenciar esta actividad. Vamos a repasar en estas placas los puntos más importantes de lo que plantea este proyecto que, recordamos, fue presentado. El autor fue el Poder Ejecutivo Nacional y que ya tiene media sanción del Senado. Establece un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para el uso medicinal, incluyendo la investigación científica y el uso industrial. En una siguiente placa también vamos a ver otro de los puntos más importantes de este proyecto que justamente avanza a ser tratado, ya tuvo dictamen, ¿no? Recordamos, en la comisión, y avanza a ser tratado dentro del recinto. Promueve el desarrollo de la industria del cáñamo, el cual funciona como insumo para la producción de fibras textiles, ropa y calzado, cosméticos, materiales para la construcción y también para el papel, que en su momento, hace algunos años atrás, era muy utilizado y que luego, fue prohibido, y justamente este proyecto avanza a otra vez fomentar esta producción. Crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, que es el ARICAME, como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo. Y también, justamente, el ARICAME va a tener la función de controlar y emitir las autorizaciones administrativas para el uso de semillas de la planta del cannabis, también, del cannabis y de sus productos derivados, y va a estar encargado de regular la importación, también la exportación, el cultivo, la producción industrial, la fabricación, comercialización y adquisición del cannabis y también de sus productos derivados con fines medicinales o industriales. Todo esto se debatió en comisiones que, recordamos, fue el pasado martes 16 de noviembre. Los productores y comercializadores van a tener que obtener la autorización de la ARICAME como requisito excluyente para realizar toda esta actividad que propone el proyecto. Y hasta ahora 50 países han avanzado con la legalización del cannabis para uso medicinal o industrial. Acá hago un paréntesis porque, por supuesto, no contempla aún el uso recreativo, y se proyecta que para el 2024, en 2 años aproximadamente, la producción global sea de $42.700 millones y, por supuesto, genere muchísimo más puestos de trabajo. Según estimaciones del Ejecutivo Nacional, que recordamos fue quien presentó este proyecto, en caso de sancionarse esta ley, se podrán crear, como les contaba, 10.000 empleos nuevos para el 2025, cuando se reactive toda esta economía. Para hablar de lo que sucedió dentro de las comisiones, tenemos la voz del ministro nacional de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que estuvo con nuestro móvil y decía lo siguiente. Este es un proyecto de ley que se ha trabajado durante un tiempo importante entre diferentes sectores, y la verdad que lo hemos podido presentar en el mes de junio, primero en el marco del Consejo Económico y Social, para poder justamente recibir diferentes visiones, y luego presentado en el Senado. El Senado lo convirtió, le dio la media sanción
con algunas modificaciones que creo que enriquecieron el debate, así que bueno, ahora con la expectativa de que pueda ser tratado aquí en la Cámara de Diputados, poder tener una buena reunión de trabajo para conversar dudas, inquietudes, en un sector que estamos convencidos que es una actividad nueva, que le puede dar al país muchísimos puestos de trabajo, una perspectiva federal, que es un sector que se puede desarrollar en muchas provincias del país, y con toda una cadena productiva que arranca, por supuesto, en la actividad primaria, pero que incluye ciencia y tecnología, genética, transformación industrial. El cáñamo es una variedad dentro de la planta de cannabis que tiene muchísimos usos. De hecho, si ustedes incluso pueden recorrer la literatura de Manuel Belgrano, ¿no? de fines del siglo XVIII, y encontrar que allí él ya estaba pronosticando que era una planta del futuro, que tenía muchísimas aplicaciones industriales. Es una planta que primero, cuando es sembrada, genera efectos benéficos de remediación sobre el suelo, y luego puede ser utilizado con muchas aplicaciones, tanto como plásticos, hablando de bioplásticos, estamos hablando de aplicaciones en autopartes, en fibras textiles. La verdad que es una planta que por diferentes motivos, en general prejuicios y otros problemas, no fue debidamente utilizada, así que bueno, esto es una reivindicación histórica para una planta que pensamos que puede darle mucho desarrollo al sector industrial en Argentina como un insumo muy significativo y que creemos que puede incluso dinamizar muchas economías regionales, generando un nuevo espacio de negocio positivo para pequeños productores, para cooperativas, para inversores de diferente tipo. Bueno, ahí teníamos la palabra del ministro nacional, Matías Culfas, que fue una presencia muy importante dentro del debate en comisiones y por supuesto estaba atendiendo a uno de los reclamos también de la sociedad. La diputada Carolina Galiar, del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, explicó por qué esta ley es importante. El cultivo está penalizado salvo autorización, que el Estado emite esas autorizaciones para permitir el cultivo siempre y cuando el uso sea medicinal. Nos pusimos a trabajar en la Comisión de Salud, se trabajó mucho y lo que se logró fue una ley que estuvo limitada a la investigación. Por eso quedó trunco el acceso al cannabis de manera legal y vivimos la paradoja en nuestro país hoy día que tenemos una ley de cannabis medicinal, pero quien necesita hacer uso del tratamiento tiene que importarlo de Chile, de Uruguay, tiene que importarlo de Estados Unidos o tiene que acceder de manera ilegal, no teniendo la garantía de que está accediendo a una sustancia segura y de calidad. ¿Qué es lo central del proyecto que estamos tratando hoy día? Que genera el marco legal para el desarrollo de una industria que va a generar trabajo, que va a generar empleo, pero que además va a permitir no solamente el cultivo de cannabis a emprendedores privados, a pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, sino que va a permitir la comercialización de productos y va a permitir también la exportación de cannabis y de cáñamo industrial que va a generar divisas para nuestro país. Todo esto no lo permitió y no lo reguló la 27350, por eso es necesaria esta ley. Una ley que crea una agencia que va a otorgar estos permisos y estas autorizaciones que permitan todo esto que dije, el cultivo, la comercialización y la exportación. ¿Por qué? Porque la 27350, que es la ley vigente, se limita a autorizar el cultivo solo con fines experimentales. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay provincias que ya tienen desarrollo. Sí, esos desarrollos que tienen más de 14 provincias de nuestro país están limitados al cultivo para investigación. Nosotros hoy estamos regulando el cultivo, la comercialización, la exportación para garantizar productos de cannabis a lo largo y a lo ancho del país, generando una industria. Bueno, un tema muy importante sin dudas para todos estos sectores y además muy interesante de cara a los requisitos, ¿no?, que plantean para que este proyecto finalmente sea tratado. Recordamos, tiene media sanción del Senado y además consiguió dictamen en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Y ahora cambiamos el ángulo de la información, lo adelantábamos en los títulos y esta es una de las informaciones más recientes porque el ministro nacional de Economía, Martín Guzmán, confirmó que está planteando, ¿no?, traer un proyecto, un debate dentro del Parlamento con el acuerdo que puedan llegar a conseguir con el Fondo Monetario Internacional, que recordamos que el Ejecutivo justamente buscaba, bueno, alargar los plazos o congelar algunas cuotas. Para hablar sobre este tema tenemos a una voz opositora, el diputado Schiavoni del PRO por la provincia de Misiones, decía lo siguiente. Con el fondo o con cualquier acreedor que tomaste una deuda verificada, tenés que arreglar como en la vida, como si vos
de comprar una casa o un auto y después querés negar lo que te prestaron. Claro. Pasa exactamente lo mismo con los países. Argentina tomó esa deuda, bueno, hay que arreglar. Otras ya se arreglaron, arreglaron el frente de los acreedores privados, está perfecto, nos queda esto. Es cierto, el gobierno nacional ganó 2 años de tiempo en una discusión, bueno, de reuniones, pero en algún momento hay que arreglar, y eso, el arreglo con el fondo, obviamente que condiciona el presupuesto nacional, porque claro, vos tenés que prever en tus ingresos cuánto de ello vas a asignar a honrar la deuda. Como todos sabemos de público conocimiento, los plazos máximos que establece el fondo para honrar las deudas son de 10 años, no importa el tamaño de la deuda, son 10 años, con algunos años de gracia, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es el marco en el cual tomaste la deuda. Ahora tenemos que ver cómo se negocia y se arregla eso, pero yo, como en la vida real, creo que siempre tenés que honrar tus deudas. Y si querés insertarte en el mundo que comercia, que negocia, que produce, que te compra, que te vende, etcétera, etcétera, no podés no tener arreglado ese frente. Es de sentido común, no hay que ser muy, salvo grupos minoritarios de extrema izquierda que sufren, digamos, el teorema de Baglini, están muy lejos del poder, como entonces dicen cualquier cosa. No se puede vivir en el mundo actual sin pagar las deudas. Bueno, y para seguir hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, recordamos también que se reunieron, no hubo comisiones de las Relaciones Exteriores y Culto. Tenemos para compartir con ustedes la voz del diputado Facundo Suárez Lastra de la Unión Cívica Radical por la Ciudad de Buenos Aires, que decía lo siguiente. La política internacional a nosotros nos parece muy relevante porque la Argentina en su futuro, a nuestro juicio, tiene que ir cada vez más a participar del mercado global, a abrir su economía como factor de demanda agregada. No solamente tenemos que pensar en el consumo interno, sino en el comercio exterior, como hacen los países que crecen, que generan prosperidad y trabajo. Y la Argentina tiene un enorme potencial a partir de que produce productos que están apreciados y demandados en el mundo y que tienen valores importantes. Y si a eso le agregamos que estamos en un momento donde la tasa de financiamiento internacional, que ha subido un poco en estos últimos días, está en general baja en términos históricos, en un país que requiere inversión, el posicionamiento internacional, el prestigio internacional, tiene mucho que ver con la capacidad que se relacione en el comercio mundial y en el acceso al crédito. Sin ir más lejos, el tema del fondo. El Fondo Monetario Internacional no es un monstruo de 7 brazos, no. es un organismo del cual somos socios. Un consorcio de países. Tiene socios a países y que tiene países que tiene un accionista principal que es Estados Unidos. Entonces, hacerse los pillos en función de no sé qué cosa, con una política aislada en materia de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela. Ni siquiera hablemos Cuba, porque Cuba es un error tremendo de Estados Unidos. El bloqueo, la estrategia de Estados Unidos con relación a Cuba, yo no la comparto, por eso lo dejo fuera del análisis. Pero me parece que esta extravagancia de la Argentina en materia internacional también tiene consecuencias en nuestra capacidad de relacionarnos en temas que interesan, como por ejemplo la relación con los países centrales por el tema de nuestra deuda en el fondo. Bueno, falta muy poco efectivamente para un nuevo pago con el Fondo Monetario Internacional, así que seguramente vamos a seguir muy de cerca este tema con el acuerdo con el FMI y con lo que dicen todos los diputados y diputadas aquí dentro de la Cámara Baja. Ahora cambiemos otra vez el ángulo de la información, lo adelantábamos en los títulos. Hubo una actividad muy importante dentro del Palacio porque se reunió el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, con la vicepresidenta de Costa Rica, en alusión, ¿no?, en el marco al reconocimiento de todos aquellos líderes afrodescendientes y afroargentinos que fueron muy influyentes dentro de nuestra cultura, y además se evaluó, ¿no?, la importancia que tienen estas personas dentro de América Latina. Tenemos un compilado para compartir con ustedes de lo que fue esta importante actividad. Lo vemos. Es un evento que nos ha permitido poner en el tapete de discusión y en la agenda
la realidad de las comunidades afrodescendientes en la región, pero también aquí en Argentina. Es la posibilidad de conversar con y de poner en la discusión tanto con representantes del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo y juntar a las comunidades y a representantes internacionales en esta nueva etapa que permite el reconocimiento y los derechos de los pueblos afrodescendientes. Implica políticas con presupuesto, con recursos y realmente plantearse acciones que puedan ser medibles con indicadores concretos para ir mirando cómo vamos moviendo la aguja en el sentido positivo de los derechos. La verdad es que lo vivimos con mucha expectativa, con mucha esperanza, porque en definitiva lo que queremos siempre es poder generar instancias que permitan ampliar derechos. Y estamos hablando de una comunidad que viene siendo discriminada y excluida a lo largo de generaciones y generaciones y generaciones. Y bueno, este es un momento, creo yo, de articulación de distintos movimientos que peleamos por la ampliación de derechos y que hoy entonces también posibilitan este encuentro en el Congreso. Entonces también digo, como que son instancias simbólicas y políticas que implican que podamos reubicarnos, de algún modo revalorizar esa identidad afrodescendiente, que es parte de nuestra identidad, ¿no? La madre de la patria es Remedios del Valle, soy mujer negra y somos hijos, hijas e hijes de ella. Entonces me parece que todo esto, que es simbólico y es político, tiene como efecto y como objetivo ampliar derechos. Bien, bueno, y ahí la teníamos a la diputada Mónica Macha, antes la teníamos a la vicepresidenta de Costa Rica en esta actividad que fue muy emotiva y muy importante para revalorizar y darle la importancia que merecen a todas aquellas personas que fueron muy importantes dentro de nuestra cultura argentina y que son afrodescendientes. Llegamos a la mitad del programa del día de hoy, tenemos que hacer una muy breve pausa, pero ustedes quédense del otro lado que ya volvemos. Bueno, muchas gracias por esperarnos. Volvemos con muchísima más información porque finalmente se llevó a cabo la Comisión Presencial de Relaciones Exteriores y Culto que, recordamos, preside el diputado oficialista Eduardo Valdés y se trataron temas muy importantes como, por ejemplo, ¿cuál? Luz Fernández, te doy la bienvenida aquí al piso de DTV. Así es, Sofi, muy buenas noches. Y este proyecto tiene una particularidad porque, como bien dijiste, se trató en la comisión en esta semana y tiene una particularidad, ¿por qué? Porque lo que pretende es darle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Así que lo vamos a explicar en unas placas a ver en qué consiste este proyecto de ley. Y establece lo siguiente. Se trata de un único instrumento interamericano y el primero a nivel internacional, que cubre la gama de derechos a ser protegidos para las personas mayores. Incluye derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Como podemos ver, incluye una gama de derechos adquiridos para las personas mayores, ¿no? Las personas de edad avanzada. Y también este proyecto, lo que dijimos es que lo que busca es que esa convención interamericana de la cual el Estado argentino ratificó y forma parte del ordenamiento jurídico tenga un rango constitucional. Es decir, que se incorpore al artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, ¿no? De la Constitución Nacional, y de esta manera justamente lo que hace es obligar al Estado que siga velando por distintos instrumentos jurídicos y normativos que sigan garantizando y protegiendo cada vez más a las personas mayores de edad. En una segunda placa dice que fue aprobado por la Organización de Estados Americanos tras 6 años de negociación previa. Como podemos ver, viene ya de larga data tratándose este tema. Cuenta con media sanción del Senado obtenida con más de 2/3 de los votos. Es decir, la importancia de esta convención básicamente es prevenir, sancionar y también erradicar a todas aquellas conductas, es decir, todas aquellas personas que tengan conductas inhumanas con las personas mayores de edad. Y a darle jerarquía constitucional, esto obliga al Estado justamente a que tome normas mucho más severas para la protección de las personas mayores de edad. Y tenemos una tercera placa que dice cuál es el objetivo
objetivo de este proyecto y establece promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Tenemos que recordar un dato, que según la Organización Panamericana de la Salud, para el año 2040 se estima y se prevé que la población de personas mayores sea superior a la de los niños, niñas y adolescentes en toda América Latina e incluso en el Caribe. Es por esto la necesidad de empezar a sancionar este tipo de leyes justamente para proteger a estas personas. Establece lo siguiente, habla del principio fundamental y dice que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Es decir, tenemos que tener en cuenta también que el envejecimiento es un proceso no solamente biológico que nos va a tocar a todos los humanos en algún momento de la vida, sino que también es un proceso social. Es por esto la necesidad justamente que establece esta convención de que el Estado vaya adecuando a través de cierto tipo de normativas para poder garantizar una vida digna de todas estas personas. También establece lo siguiente, dice que la Convención define jurídicamente y en forma vinculante el concepto de persona mayor. Se establece que se trata de aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que éstas no sean superior a los 65 años. Como podemos ver, la Convención lo que hace es establecer un marco de edad de qué es lo que se considera persona mayor, pero le da la posibilidad al ordenamiento jurídico interno, es decir, a los propios estados que ratificaron y que incorporaron esta convención dentro del ordenamiento jurídico, que puedan establecer otras edades para considerar personas mayor, y esto tiene que ver mucho con la expectativa de vida también que maneja cada país. Un poco más de información, dice que se definen varios conceptos como el de vejez, discriminación por edad en la vejez, envejecimiento y envejecimiento activo y saludable, entre otros, que son claves y muy útiles para los encargados de la formulación de políticas públicas orientadas a esa población. Es decir, como podemos ver, este proyecto de ley establece los conceptos necesarios, los lineamientos adecuados y establecidos, justamente para que a través de la sanción, recordemos que como dijimos, el Senado ya aprobó este proyecto y incluso en esta semana la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto le dio dictamen, así que es muy probable que en la próxima sesión, antes de fin de año, se trate este proyecto en la Cámara de Diputados y así pueda finalmente quedar consagrado, ¿no?, tener jerarquía constitucional e incorporarse al artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. Perfecto, Lu. Clarísimo entonces todo lo que nos explicaste de uno de los proyectos más importantes que se trataron en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Y quédate ahí con nosotros porque en minutos nada más también nos vas a estar dando los detalles sobre lo que sucedió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que también recordamos que se dio un dictamen de mayorías para la entrega de tierras estatales a aquellos agricultores familiares. Pero seguimos hablando sobre este tema de protección de los derechos humanos a las personas mayores porque el diputado Nicolás Rodríguez Sá, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, dijo lo siguiente. Estamos presentando en esta reunión de comisión un proyecto que le da ni más ni menos que rango de jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que fue ratificada por la Organización de Estados Americanos, la OEA, en el año 2015, justamente en el día 15 de junio del 2015, que se cumplía el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia en la Vejez. Bueno, este objeto de la Convención es preservar la integridad de los adultos mayores, promover su integridad física y psíquica y darle, dentro de estos derechos humanos, garantizar sus libertades fundamentales, libertades que estamos ratificando
con un orden de jerarquía constitucional para que se ponga en primacía en nuestra pirámide jurídica de Kelsen. En este sentido, la inclusión, la integración y la participación en la sociedad de nuestros adultos debe ser prima facie, ya que ellos son los que nos antecedieron en la construcción de esta patria, en la construcción de nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestra formación. Para ello, en este momento donde siempre en nuestro país se levantan bien alto las banderas de los derechos humanos, me parece importantísimo ratificar y darle este orden de jerarquía constitucional a la Convención Interamericana. Bien, ahora cambiamos otra vez rotundamente de tema y vamos a hablar de lo que sucedió en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, porque finalmente emitió un dictamen para el tratamiento de la ley de envases que, recordamos, busca generar un impacto positivo dentro de nuestro ambiente, considerando que los residuos plásticos deben ser desechos y tener un tratamiento también que forma parte de la responsabilidad de aquellos que lo producen. Por eso tuvimos en el móvil con el presidente de la comisión, con Leonardo Grosso del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que se mostró muy contento, por supuesto, de la obtención de este dictamen y decía lo siguiente. Es necesario que nosotros empecemos a pensar o avanzar en esta discusión de la responsabilidad extendida del productor. Hay una cantidad importante de productores y productoras que están de acuerdo. Hay sectores que están en contra, pero realmente es una discusión que ha ido y venido en la Argentina y que tiene una experiencia atrás que es enorme y que es la de los cartoneros y las cartoneras. Y esto lo digo porque la diputada Camaño, que se fue, me decía, bueno, no, esta es la banda de los cartoneros. No se trata de eso. Se trata de que nosotros no podemos pensar ninguna política ambiental si no tenemos en cuenta quiénes son los sujetos sociales que llevan adelante una de las principales soluciones para esa política ambiental. Se trata de la experiencia social y política y gremial que se ha construido en la Argentina. No se trata de otra cosa. A mí no me da vergüenza decir que estamos haciendo una ley para proteger el ambiente y que los protagonistas principales son los cartoneros y las cartoneras, porque lo que viene sucediendo es que el sistema público, el Estado, los privados vienen fallando y los que vienen prestando una solución a un problema ambiental como es el de los residuos y el de los envases son los compañeros cartoneros y cartoneras, que sí, no empiezan por una cuestión ambiental, empiezan por una cuestión de supervivencia. Pero esa experiencia se transformó en un aporte a la mejora ambiental argentina. Y nosotros tendríamos que ser mucho más respetuosos, porque aparecía como, no podés defender a los cartoneros acá. Y sí, yo los defiendo a los cartoneros. Los defiendo a los cartoneros y a las cartoneras porque aportaron una solución en función de construir una solución a otro problema que es el del trabajo. Y esta ley tiene esa perspectiva. Y eso no quiere decir que esta ley no es una ley ambiental, todo lo contrario. Esta ley recoge una experiencia del pueblo argentino en materia ambiental y en materia de trabajo para resolver uno de los principales problemas ecológicos que tenemos en la Argentina, que es la basura. Bueno, y en este extenso debate que se dio desde las 13, desde la 1 aproximadamente del mediodía hasta las 5 de la tarde en la Comisión de Recursos Naturales, hubo también debates dentro de las distintas fuerzas, por supuesto. Y la diputada Graciela Camaño de Consenso Federal por la provincia de Buenos Aires estuvo con nuestro móvil y dijo que no estaba del todo de acuerdo por lo siguiente. Sí tengo mucha observación con el proyecto del Ejecutivo que tiene que ver con el tema de poder recuperar envases. Que bueno, vamos a ver cuál es el planteo que hace el oficialismo, pero entiendo que tiene que ser un proyecto que necesitamos debatir. Hace falta una ley de responsabilidad extendida del productor para tener un mejor circuito de reciclaje de los envases. Pero me da la impresión de que se optó por un sistema que precisamente no incentiva desde lo ambiental, o sea, crea una tasa que no sabemos por qué, tiene el porcentaje que tiene, y hay toda como una centralización en el gobierno nacional. Así que bueno, yo espero que lo podamos debatir, espero que podamos abrirlo al debate, que podamos escuchar todas las voces que hacen al tema y que luego podamos hacer las modificaciones para que sea un buen proyecto con presupuestos mínimos en la materia, dándole un marco legal a todo lo que es la economía circular, pero fundamentalmente propendiendo a que el productor
no envase, en envases o en packaging, que son muy pocos beneficiosos para el ambiente. Que eso es lo que tiene que procurar una ley de responsabilidad extendida del productor. Bueno, la ley de envases, recordamos, con su dictamen también se encamina a ser tratada dentro del recinto en caso de que haya una próxima sesión. Ahora también vamos a hablar de otro de los temas más importantes de esta semana, porque se realizó la distinción de los premios Juan Bautista Alberdi, que es el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personalidades que estén involucradas con los valores democráticos, con los valores republicanos, políticos, humanísticos, científicos y sociales, y lo recibió nada más y nada menos que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Y para compartir con ustedes tenemos un breve resumen de lo que fue esta emotiva ceremonia. Para mí es un honor poder haber propuesto tu persona para esta mención de honor, que es la más importante que entrega la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene un valor incalculable porque nosotros representamos al pueblo argentino, los diputados, y estamos haciéndolo en nombre del pueblo argentino por todo lo que has hecho por nosotros, Estela. Quiero decir que represento a todas las abuelas. Sola no podríamos haber hecho absolutamente nada de lo que se hizo. Y eso, el reconocimiento ayuda. Insisto, es una caricia. Por eso yo hoy me llevo más fuerzas, me siento más joven, me siento más feliz y digo a seguir, porque nuestra patria lo necesita. En este día en especial, estemos todos juntos por la patria. Tenés que tener la seguridad de que cuando el Congreso argentino te elige y te distingue con este premio, lo hace convencido de que la luz más fuerte que nos permitió dejar atrás la oscuridad, te tocó representarla a vos, a tu trabajo y a tu persona. Así que gracias en nombre del Congreso y en nombre de aquellos que, siendo hijos de la democracia como yo, aprendimos que si hay algo que nos tiene que unir a todos los argentinos, es nunca más la oscuridad, para que siempre brillen luces como la luz de Estela Carlotto. Bueno, realmente muy emotivas también las palabras del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que por supuesto tiene muy merecido este reconocimiento. Y ahora nos metemos con el último tema del programa del día de hoy, porque hubo también actividad en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se emitió un dictamen de mayoría para un proyecto de ley que busca dar tierras del Estado para todas las economías y agriculturas familiares y también regionales. Y para explicarnos los puntos más importantes de este proyecto, la tenemos nuevamente a nuestra compañera Luciana Fernández. Así es, Sofi. Y este proyecto lo que establece justamente crear un fondo fiduciario público de acceso a créditos para todo lo que es la economía, la agricultura familiar. Tenemos que recordar que la agricultura familiar es fundamental porque contribuye un gran eslabón dentro de lo que es la economía local. Así que vamos a explicarlo en unas plaquitas a ver de qué se trata este proyecto. Tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia. Se conforma un comité ejecutivo integrado por representantes del Ministerio del Interior, Economía, Agricultura, Desarrollo Territorial y Hábitat, ANSES, AVE e INTA. Es decir, tenemos que recordar que la mayoría de las familias agrícolas que se dedican a esta actividad no poseen un título de propiedad sobre un inmueble, sobre la tierra. Y es por esto que muchas veces no le queda otra alternativa que arrendar la tierra sobre la cual van a trabajar. Muchas veces lo hacen incluso hasta en condiciones un tanto abusivas. Es por esto que esta ley lo que busca es dar una herramienta crediticia para facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura familiar. Dice que el fondo tendrá una duración de 50 años. Los recursos para su constitución saldrán del Tesoro Nacional, es decir, cómo se va a financiar este programa. La Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá un plazo de 100
180 días para relevar los inmuebles del Estado disponibles y remitir el relevamiento al Comité Ejecutivo. Según los datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, la agricultura familiar produce lo siguiente: el 70% de la yerba mate, el 62% del tabaco, el 61% de los pollos parrilleros, 60% de porcinos y 59% de las hortalizas. Por eso, como decíamos hoy, es una actividad que tiene un gran valor dentro de lo que es la economía local, porque por lo general justamente la economía de estas familias, ¿no? Lo suelen hacer como en sus casas, en sus tierras, y suelen estar incluso alejados de los grandes centros urbanizados, y muchas veces ellos no disponen de sus propias tierras para producir ni tampoco para poder vivir con sus familias, con quienes son los que suelen trabajar y contribuir a esta economía local. Y en una última placa dice que cuáles van a ser los requisitos para poder tramitar este beneficio en el caso de que se apruebe este proyecto de ley. Dice que no tienen que ser titulares de bienes inmuebles, figurar en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, esto es importante, es decir, que estén registrados legalmente, tener como ingreso principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola. Es decir, como vemos, abarca una gran cantidad de actividades que integran lo que es la agricultura familiar, y se estima que más de un 75% de las familias productoras no son dueñas de las tierras en las que trabajan y en las que viven. Es por esto justamente que la falta de arraigo atenta incluso contra el derecho constitucional que tenemos todos los habitantes de la nación argentina de poder tener una vivienda digna, y estas personas no solamente poder vivir, sino también poder trabajar, ya que, como vimos, tienen un gran aporte dentro de lo que es la economía local de las distintas regiones. Gracias, Lu. Clarísimo entonces, y tenemos una voz para compartir con ustedes ahora, oficialista, pero de la provincia de Salta, porque el diputado Lucas Godoy formó parte de la comisión y dijo lo siguiente. La agricultura familiar es el camino apto para proporcionar alimentos suficientes, asequibles y nutritivos a una población en crecimiento, para lidiar con el cambio climático, la degradación de los recursos naturales, la generación de mano de obra. Los alimentos que se producen en la Argentina, más de un 60%, se producen por el sector de la agricultura familiar. La prórroga que prevé el proyecto y el dictamen es hasta el año 2023, fines del año 2023. Son soluciones transitorias, elementales. Hay innumerables casos donde se está procediendo a desalojos de familias rurales por parte de titulares registrales que aparecen de la nada y compraron en algún momento la titularidad a monedas de miles y miles de hectáreas, que en otro momento eran improductivas, pero con el avance de la frontera agrícola, de los commodities, en algunos casos de la infraestructura, pasó en mi provincia. Miren, no lo quería plantear porque puede parecer una chicana, pero no quiero que lo sea, es un ejemplo más. Hace unos meses ordenaron desalojar a una familia campesina a instancia de Gianfranco Macri, los Segovia, que viven ahí hace 100 años, en la zona de Dragones, en Rivadavia, en Salta, plagado de comunidades campesinas indígenas, que antes la tierra esa no tenía valor. Pero claro, como les dije, Ruta 81, que es la ruta que va a Formosa, se pavimentó. Empezó a ganar lugar el mercado de las commodities. Y entonces ahí empezaron a tener valor estas tierras. ¿Saben a cuánto las compró en el año 2006? $52 la hectárea. 10.000 hectáreas. Una familia que vive hace 100 años. Bueno, por eso no quiero que quede una cuestión personal. De estos hay decenas y miles de casos. Bueno, muchísimos números y estadísticas daba el diputado Lucas Godoy, y ahora compartimos una voz opositora porque Pablo Torello, por la banca del PRO, también por la provincia de Buenos Aires, realizó también sus declaraciones y dijo lo siguiente. Con respecto al pequeño productor que han hecho encendidos discursos y muy lindos, etcétera, etcétera, quiero decirles que pequeños productores hay en todos lados. Puede haber agricultura familiar, pero también hay otros, una enorme cantidad que ustedes los están invisibilizando. Y son muchísimos. Y 150.000 de ellos desaparecieron en los últimos 25 años. Y no los están viendo, porque las políticas
agropecuarias que en general están aplicando, están destruyendo el tejido del interior. Lo están destruyendo porque ustedes están hablando en general del pequeño productor, del pequeño agricultor familiar, en general es periurbano. Pero lo que es el interior profundo lo están dejando de lado, lo están dejando afuera, no lo ven. No lo ven y ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces, el tema de los desalojos, por supuesto que nadie lo quiere hacer. El tema de ordenar todo esto son muchísimos años que hace que no están. Pero se puede ayudar mucho para eso. Con respecto al ambiente, que también hay siempre un discurso antiagro, antiproducción, y se habla de agrotóxicos y todas esas cosas. Primero, esa palabra no existe. Y segundo, Argentina, el productor argentino es líder en el mundo, somos ejemplo de todos, pese a políticas absolutamente nefastas para la producción, porque son nefastas. Entonces, la realidad que cuando uno mira en los últimos 30 años cómo el productor argentino ha bajado la ADL, que es la dosis letal por tonelada de alimento producido, lo ha bajado más de 70 veces. Capturamos carbono, no destruimos el ambiente. Eso no es verdad, eso es una gran mentira, es todo una gran propaganda que se hace contra el sector. Productor de alimentos también, porque son los que producen pollo, producen huevos, producen leche, todo lo que abrimos de la heladera no lo produce la agricultura familiar, lo produce otro tipo de producción que no está enfrentada a eso, al contrario, está tan junta con eso. Bueno, y ahí lo teníamos a Pablo Torello del PRO por la provincia de Buenos Aires, también realizando sus aportes a el proyecto que plantea justamente la entrega de tierras del Estado a toda la agricultura familiar y también regional, que como decían, muchísimos números, estadísticas y porcentajes que se debatieron dentro de la comisión, representa un 60% aproximadamente de todo lo que se consume en el país, así que por supuesto es un tema muy importante que vamos a seguir muy de cerca y hasta aquí hemos llegado con el resumen semanal de Noticias Parlamentarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como @diputadostv y también estamos transmitiendo en vivo durante las 24 horas por nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Chau.